Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave, viernes 13 de abril. Hoy día tenemos un invitado a quien yo, por lo menos, admiro muchísimo, estimo mucho, incluso soy tan fresco que me considero amigo de él. Él es artista visual, fíjense por favor, pero como si eso no fuese suficiente, es doctor en filosofía, además es académico, activo, editor e investigador. Es don Pablo Chiuminato. Buenas tardes. ¿Cómo le va don Pablo Chiuminato? Aquí estamos, muchas gracias por la invitación, Federico. Maravilloso, gracias a ti por aceptarla, Pablo. Pablo, tú has hecho, claro, decía yo, en este recorrido, en este camino, has hecho cosas fantásticas y muy diversas. Entre ellas, por supuesto, has sido artista visual, has tenido producción como artista visual, que yo me acuerdo de esos años, por allá, por la década del 80. La sigo teniendo todavía. Perfecto. Pero también, por otro lado, ¿cierto? Eres, con tu doctorado en filosofía, te has dedicado al mundo de la investigación y sobre todo has hecho las veces de editor, has editado muchos libros muy interesantes. ¿Cómo asumimos el desafío de hacernos parte de un mundo en que las humanidades pareciera que ya no tienen lugar? ¿Cómo un personaje como Pablo Chiuminato, ¿cierto?, se apea en este lugar en el que pareciera que todos los indicadores cantan lo contrario? Oye, vamos para el otro lado de la micro aquí, vamos para el lado de la fábrica de pelota de goma, vamos para el lado de la movida, sí, de la tajada, de producir. Bueno, y de pronto nosotros vemos un señor que se llama Pablo Chiuminato, como muchos otros maravillosos, ¿cierto?, académicos súper valiosos, humanistas, de verdad, que están parapetados, resistiendo. Entonces, quiero escucharte. Bueno, yo creo que la respuesta simplemente es una cuestión que tiene relación con la historia, esa palabra que a mis alumnos no les gusta a veces porque la encuentran un poco añeja. Con olor a naftalina. Sí, pero el punto es que si uno piensa la historia, uno tiene que quedarse tranquilo, uno tiene que mirar, hay momentos que son malos, hay momentos que son buenos. En este momento, por supuesto, uno podría decir que no estamos en un muy buen momento, porque básicamente el pragmatismo ha invadido grandes zonas de la realidad, un pragmatismo que por supuesto es falso, porque si fuéramos realmente pragmáticos había que pensar en otras cosas, pero es un pragmatismo de alguna manera. Qué maravilla eso. Claro, porque es un pragmatismo en el fondo que te dice ¿para qué me sirve esto? Claro. O ¿cómo voy a vender esto? O una frase que me gusta mucho que me dijo una persona hace un tiempo atrás cuando le propusimos un proyecto, a propósito, un proyecto humanista, por supuesto, que nos dijo, sí me interesa, pero ¿por qué no me traía algo más sexy? Entonces, esa idea de que las humanidades tienen que ser sexy me parece tremendamente relevante porque también te demuestra de alguna manera que, claro, la micro puede ser que esté yendo para un lugar, pero lo que te enseña la historia es que hay cosas que pasan y cosas que quedan. Y yo, sinceramente, me interesa más lo que queda que lo que pasa, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, por supuesto, hay mucha gente trabajando. Creo que un libro que se publicó hace poco lo publicó la Fundación Puerto Idea y la UV de Valparaíso, de Adriana Valdés. ¡Oh! Fíjate que yo he hablado de ese libro hasta el cansancio. Sí, pues.
Adriana Valdés publica ese libro que se llama Redefinir lo humano. Y yo Las creo, humanidades en el siglo XXI. Exacto. y que va muy en la línea de pensamientos que ya han tenido otros profesores, como por ejemplo Nuccio Ordine, el gran profesor La italiano. utilidad de lo inútil. Claro. Y su libro sobre los clásicos, que también tiene un prefacio que te lo recomiendo. Que también lo tengo. En que básicamente lo que el tipo dice es: están tratando de destruir. Pero también hay que tener mucha calma, porque así fue como incendiaron la Biblioteca de Alejandría y así es como han destruido muchas cosas. Pero sin embargo yo creo que las humanidades son un núcleo central para mirar la realidad. El tema es que también hay que pensar dignamente en ello, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, se ve en la prensa que los científicos están convocando a una marcha, ¿no? Y yo diría, a mí me hubiese gustado verlos que se marcharan para otras ocasiones y no solo para esta, ¿ya? Porque ahora que va a haber un Ministerio de Ciencia, van a salir a la calle, porque ¿qué es lo que pasa? Detrás de eso está el dinero, y uno podría haberles preguntado dónde estaban ellos cuando se estaba definiendo un Ministerio de Cultura en el país, y cómo en Chile se ha logrado separar la cultura de la educación de tal manera que cuando se va a crear un Ministerio de Ciencia, ellos salen a la calle, pero cuando se creó el Ministerio de Cultura no fueron capaces de salir a la calle. Entonces el punto aquí también es una cosa que es muy terrible y que tiene que ver con la realidad y que tiene que ver con ese pragmatismo bien interno que tiene el ser humano y que tiene que ver con lo que me interesa y lo que no me interesa, con lo que me afecta y lo que no me afecta. Ahora, lo que me preocupa a mí es básicamente este pensamiento que se resume en esa figura metafórica que utiliza la microeconomía y que se llama trampas de pobreza. Cuando nos vienen a decir que somos pobres y uno ni siquiera puede mirar lo que lo constituye, tu riqueza, sino que lo que te piden solamente es dinero, es aportar con dinero, es traer dinero a los proyectos, y eso me parece quizás efectivamente como la piedra de tope del desarrollo del arte, la cultura y las humanidades en Chile. O sea, si la cuestión es por plata, ponemos una verdulería. No me hagas a mí como humanista tratar de transformar esto en un proyecto rentable. Sexy. Claro, pero que es un sexy bien específico, porque si unimos la palabra sexy con a la dinero, palabra rentable, la cuestión se vuelve linda, las áreas del proxenetismo. Claro, ¿no? exactamente. Y entonces el punto aquí... Y la prostitución. Sí, usted lo dijo. Entonces el punto es también cómo las humanidades siguen siendo las humanidades y logran dialogar con este aparato pragmático y insistir, nacimos en algún lugar de Grecia, en algún lugar de Babilonia, bajo un plátano, digamos, bajo un árbol, a la sombra, podemos volver ahí. Perfecto. Sin ningún problema. Esa tiene que ser la riqueza de las humanidades, ¿no? Partimos en una academia a pata pelada, entre las rocas de Grecia, esa tiene que ser la libertad, podemos volver ahí, y no que nos obliguen a imaginar una suerte de negocio, porque si hay algo que no se puede comprar, como dice Nuccio Ordine, es el conocimiento. El conocimiento. Maravilloso, maravilloso. Justamente a propósito de la postura de Nuccio Ordine, ¿cierto? Que es maravillosa, podríamos decir en este minuto, es una especie de Superman, ¿no? Es el Superman de las humanidades, ¿no? Es el que está dando la batalla en primera línea en Europa, ¿no? Y que, por lo tanto, vemos con cierto estupor que este fenómeno no era local, ¿no? Que uno a veces tendía a creer, no, si es que lo que pasa es que esto está pasando aquí nomás. No, lamentablemente tenemos una pésima noticia. Esto está pasando en casi todas partes, ¿cierto? En Occidente completo, por de pronto, ¿no? Y claro, tal vez en distintos grados, con distintos matices, pero efectivamente en Europa, donde está de alguna manera, por supuesto, la cuna, ¿sí?, de Occidente como tal, entiendo yo, siguiendo inmediatamente la línea de la tradición grecolatina, vemos que también estamos entrando en una suerte de tecnificación, ¿cierto?, de las universidades. ¿Qué opinión tienes de eso, Pablo? Bueno, yo, para no decir tecnificación, voy a decirlo más brutalmente, sobre tecnificación de las universidades. Yo creo que hay que, de nuevo, quedarse con lo que queda y dejar lo que pasa. Hay momentos complejos, pero sobre todo lo que más me impresiona, como dices tú, es que esto es una cosa global. En Japón se están cerrando carreras de humanidades, departamentos completos. En Estados Unidos se están reduciendo los presupuestos para las humanidades. ¿Y qué se puede decir? Si no, ¿acaso plantear la posibilidad de que precisamente esto es una especie de batalla para producir un ser humano que ya no tan solo va a ser reemplazado por un robot, ¿no? Sino que además no se va a dar cuenta de que lo reemplazó un robot,
¿Me explico? O sea, como Sí, claro, la figura, claro. todo el mundo te dice, oye, en 10 años más tu trabajo los podría estar haciendo una máquina o un androide y entonces tendrías que hoy día hacer más ciencia. Y la verdad es que yo creo que no es así. Yo creo que la preocupación respecto a la humanidad es cómo logramos generar sujetos críticos que son capaces de pensarse a sí mismos y pensar lo que está ocurriendo a los demás, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto que es central y que el futuro para mí de las humanidades, y por no decirlo también de la universidad, es un futuro de verdad interdisciplinario, no en el que de alguna manera el pragmatismo se pone por sobre valores que para mí son centrales de lo humano, ¿no? Que es los otros y qué le está pasando a los otros y en qué están los demás, ¿no? Y cómo los demás me enriquecen y los préstamos culturales que son fundamentales para que cualquier cultura exista. Y entonces, en ese sentido, cuando tú ves a Nuccio Ordine, que en Italia está, digamos, escandalizado, porque dice, mientras más nos miden, mientras más miden la educación, mientras más, peor nos va, Claro. ¿no? Y entonces el punto es, yo no estoy en contra de las mediciones, porque las mediciones es como cuando te toman la presión, tú no puedes estar en contra del estetoscopio, ¿no? Pero la razón aquí es como, ¿qué estamos midiendo? Y lo que más me preocupa a mí, ¿qué estamos valorizando? ¿No? Porque si tú mismo, ¿no? Es que la canción de 31 minutos, ¿no? Que se llama el señor Astudillo, ¿no? Esa no nos ponen 7 por bailar, es muy importante, ¿me Claro, entiendes? exactamente. O sea, no te ponen 7 por bailar y resulta que a Astudillo le gusta bailar, Claro. ¿ya? Entonces el punto es, le gusta y tiene talento para bailar. Este es el punto. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que no hay que alarmarse, no hay que dejarse atrapar por la metáfora de las trampas de la pobreza. No hay que dejarse atrapar de que alguien te diga que tú eres pobre porque eres humanista y que podrías ser millonario si no fueras humanista y si no te dedicaras al arte, a la cultura. Porque simplemente la pregunta es, ni siquiera nuestros abuelos pensaban en eso. Nuestros abuelos pensaban en subsistir. Claro. Y algo pasó en estos últimos 40 años en que la cosa se transformó rápidamente, velozmente, y ya las personas no piensan en subsistir, sino más, quieren más, no tan solo subsistir. Y entonces yo creo que las humanidades en ese sentido son un importantísimo recuerdo. Y yo pongo siempre un ejemplo, puede ser medio repetido, pero a mí me gusta, que es el que Michel Serres instaló en Europa en los 60, que también fue una crisis parecida a la de ahora, cuando estaban construyendo la represa de Asuán, ¿no? Y entonces él se da cuenta que en la comisión que construye la represa no hay ningún arqueólogo. Y entonces le preguntan los periodistas, ¿por qué tendría que haber un arqueólogo? Y dice, bueno, dice, un arqueólogo y un filósofo. Dice, ¿por qué tendría que haber un arqueólogo y un filósofo? Él dice, bueno, un arqueólogo porque están moviendo ruinas egipcias de 15.000 años de antigüedad. ¿Qué te parece? Y un filósofo para que se dé cuenta de que falta el arqueólogo, ¿no? Maravilloso. Y entonces el punto es ese, ¿no? Maravilloso. Que yo creo que está muy bien que la ciencia, que la tecnificación o la tecnocracia, digamos, se haga dueño de todo, pero todos tenemos que reconocer que tenemos un punto ciego y hay que tener un humanista, un filósofo, un pensador, una bailarina, un cantante, da lo mismo, cualquier cosa que sea distinto a mí, para que tenga esa mirada sobre lo que hacemos diferente, porque si no somos pura gente encontrándonos la razón. Exactamente. No, y me recordáis, por supuesto, el caso de la Alemania, cuando efectivamente en el suelo tienen que preguntarse cómo diablos reconstruimos esto, y de pronto, ¿cierto? Yo siempre también pongo ese ejemplo, que puede ser muy repetido para aquellos que me conocen, y de pronto, claro, dicen, bueno, si tenemos que reconstruir Alemania, ¿qué habría pasado en Chile? Bueno, llaman a los arquitectos, a los ingenieros y a los constructores para reconstruir Chile, ¿sí o no? Lógico, pues. Pues bien, ¿qué hicieron en Alemania? Convocaron a los filósofos. Y convocaron a los filósofos nada menos que al coloquio de Darmstadt, ¿cierto? Y en donde en ese coloquio efectivamente aparece Martin Heidegger con el Bauen, Denken, Wohnen, habitar, pensar, construir, y de pronto también aparece, ¿cierto? José Ortega y Gasset con el mito del hombre allende la técnica, en fin, y esa reconstrucción se piensa antes de hacerse. Es que parece razonable, ¿no? Porque la gente dice, no, pero ¿por qué hay que estar pensando antes de hacer las cosas? ¡Hazla! Sí, pero que lo que pasa es que es súper conveniente pensarlas antes de hacerlas. Porque a veces ocurre que al pensarlas antes de hacerlas, efectivamente quedan mejor, ¿no? De ahí, por de pronto,
la mayoría de las artes, ¿cierto?, vinculan su disciplina y su oficio con la proyección o el proyectar, la proyectación, algunos le dicen, ¿no? Claro, es decir, son disciplinas que han desarrollado en el tiempo, en la historia, la capacidad de ver antes. Eso es proyectar, ver antes. Y como la palabra teoría, que también es la misma con teoreo, ¿no? Teoreo es de la que viene del teatro. Exacto. También. Teatrón, ¿no? Entonces también es mirar, ser espectador y mirar críticamente. Exactamente. Mirar esa escena, la Szene, ¿ah? Que también es indispensable. Bueno, los griegos además tenían esa maravillosa capacidad de que tenían como 15 maneras de ver, ¿no? Sí, ¿ah? Era maravilloso. Un mirar contemplativo, sí. Un mirar enfocado, sí. Exacto, hasta la intuición. Tú sabes que la intuición también era un modo de ver, y ellos decían que era un modo de ver adivinatorio. Mira qué maravilla. ¿Por qué? Porque en la intuición se ve, pero desde lo que se conoce. Exacto. ¿Ah? Se ve a través de los ojos desde lo que se conoce. Estamos conversando con Pablo Chiuminato y ustedes podrán ver que nosotros podríamos estar hablando hasta mañana en la tarde. No sé cuánto llevamos de este primer bloque. Perfecto, maravilloso. Fíjate que todavía nos queda harto tiempo de programa, Pablo. Y veo que esto va a ser de una intensidad maravillosa. Repito, estamos conversando con Pablo Chiuminato. Él es doctor en filosofía, por supuesto, artista visual, académico, editor e investigador. Académico de la Universidad Católica, ¿no? De la Escuela de Letras de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. ¿En qué facultad estás? Estoy en la Facultad de Letras, que queda en San Joaquín. Queda en San Joaquín, sí. Perfecto. Yo pensé que queda... No, ya, yo siempre pensé que estaba ahí en la estética, que queda ahí... No, que queda en Campo Oriente. No, pero estoy en Letras. Allá en el Campus San Joaquín. Sí. Maravilloso. En el campus. Además, es bonito, porque campus, tú sabes que... lo hemos hablado antes, ¿no? Estas 3 tipologías del mundo universitario. Sí. O el primero fue nada menos que el claustro, sí. ¿Cierto? Este lugar que clausuraba. Luego viene el palacio, ¿no? Mira qué maravilla, en el Renacimiento, porque el otro era, evidentemente, era ligado al periodo oscuro. Después viene, efectivamente, el Renacimiento y aparece el palacio. Y luego en la modernidad aparece el campus, ¿no? Que es una metáfora de la ciudad, es una suerte de micrópolis. Y es bonito porque, por ejemplo, la Casa Central de la Católica es un híbrido, es un híbrido entre palacio y claustro, porque tiene claustros adentro. Tiene patios claustros adentro, es un palacio, sí. Sin duda, pero que tiene sus patios claustros adentro. Sí. Bueno, el Palacio de la Chile también. También, por supuesto. Después está efectivamente el campus San Joaquín, que es tal vez de los experimentos más potentes que se hizo con la tipología campus, y el otro campus muy importante, el de Concepción, ¿no? Por supuesto. Que es bellísimo. Pablo, tú efectivamente te metiste en un tema que yo lo encuentro francamente increíble. O sea, básicamente lo que hiciste fue... Iba a decir hacer una versión, pero es casi una reversión, se podrá decir, de El Quijote, ¿no? Ahora, la maravilla es que es un Quijote, por supuesto, que dice Miguel de Cervantes, El Quijote, versión abreviada y adaptada al español de América. Exactamente. Esta edición abreviada, para que la gente lo entienda, tiene apenas 570 páginas, ¿no? Porque está abreviada. Sí, porque es la mitad de lo que sería el original. Exactamente, ¿cierto? Mira, por favor, al otro lado del vidrio, las caras que pusieron cuando dijimos 570 páginas, hicieron como así. ¡Ah! Claro, que es como que lo hubiésemos tirado ácido. Porque lo más largo que han leído estos jóvenes del otro lado del vidrio es, creo que el folleto de la inmobiliaria esta que está haciendo estos cachureos aquí al lado. Es lo más largo. Porque incluso el Condorito se les hace pesado, en algunos casos yo los he visto. Están ahí concentrados, terminándose la historieta del Condorito. Entonces, a ver, ¿cómo surge? Esto vamos a hablarlo largo, no te preocupes, vamos a ir a una pausa entre medio. Es más, quiero que vayamos a una pausa inmediatamente para no interrumpir la segunda parte del Pensar es Clave de este viernes 13, conversando con Pablo Chiuminato, que por supuesto, podríamos decir, este Quijote, en su versión abreviada y adaptada al español de América, es por excelencia una suerte de tributo a la utilidad de lo inútil, ¿no? Por supuesto. ¿Cierto? De Nuccio Ordine. Leíste ese libro, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que
deberíamos ir a una pausa pequeñita y volver para desarrollar bien esta idea. Por supuesto, antes de irnos a pausa, quiero invitar a todo el mundo a este maravilloso festival de creatividad migrante, La Diáspora, que estamos organizando aquí en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Bueno, es un proyecto que busca promover la inclusión a través de distintas expresiones culturales, la fotografía, el diseño gráfico, los carteles, el diseño textil, la danza, la música, la cocina, la pintura, el periodismo, la producción documental, en fin, muchísimas más. Van a haber actividades fenomenales. Por de pronto vayan preparándose porque el cierre del festival es el día 5 de mayo a partir de las 4 de la tarde aquí en el Campus Creativo. Pero antes, el 23 de abril, a las 19 horas, en el estudio de televisión de Campus Creativo, va a estar nada menos que Christian Barken, conversando con el gran editor alemán, ¿cierto? Un editor, escritor y editor cultural alemán, Mangold, que tú lo debes conocer, Hermann Gold, le digo yo. Y él participa efectivamente del editor en jefe de literatura del periódico semanal Die Zeit. Además escribió El cocodrilo alemán, con el que se ganó el premio de Berlín a la crítica literaria. Bueno, va a estar conversando aquí en el Campus Creativo nada menos que con Christian Barken. O sea, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. A las 7 de la tarde en el estudio de televisión de Campus Creativo los vamos a estar esperando. Por supuesto, es gratis, ¿eh? No se vayan a... No, esta cuestión no es una fábrica de salchicha. Fue una fábrica de pastas, el Campus Creativo, de 1906. La rescatamos y la transformamos en una maravillosa plataforma para aprender de nosotros mismos y de los demás. Recuerden, toda la información está en www.campuscreativo.cl de la Universidad Andrés Bello. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Pablo Chiuminato. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave, en la 92.9. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave. En la 92.9. Estamos al aire en esta segunda parte del Pensar es clave, no hay problema. Viernes 13 de abril nos pillaron conversando, pero es razonable si la gente normal conversa. Pero ustedes creen que nosotros nos quedamos quietos así cuando estamos en pausa. No, conversamos. Estamos conversando con Pablo Chiuminato y estamos conversando con él justamente a partir de esta... no sé cómo podríamos decir, de este Fitzcarraldo, ¿no? De este Fitzcarraldo que él lleva a cabo, tal como lo hizo en algún momento Werner Herzog, ¿sí? En el Perú, y hace esta película maravillosa, el Fitzcarraldo, que nada menos que toman un barco y lo suben por una colina y lo bajan al otro lado y siguen navegando para efectivamente evitar un meandro. Y entonces... este es el Quijote de Miguel de Cervantes en una versión abreviada y adaptada al español de América, por supuesto edición coordinada por Pablo Chiuminato. Y yo decía, esto no puedo dejar de aludir a la utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine. Y a mí me gustaría partir con ese foco. Bueno, la publicación del Quijote de la Mancha fue un proyecto que hicimos... Digo hicimos porque por eso se llama, que yo digo que lo coordino, fue publicado por la editorial de la Universidad Católica y trabajaron 10 personas por lo menos, 10, 11 personas por lo menos. Perfecto. En el proyecto. Nos tomó casi 4 o 5 años hacerlo, ya. Porque claro, o sea, trabajar con el volumen de
de Cervantes no es cualquier cosa. La idea era precisamente acercarlo a los lectores, pero también hacer el gesto, no solo de exigir que el lector entienda o comprenda o supere la dificultad de una lengua que tiene 400 años de distancia entre el momento en que Cervantes escribe el libro y la actualidad, y que por supuesto evidentemente requiere de un ajuste, ¿ya? Y también somos conscientes de que hay una dificultad en el hecho de que el libro original tiene 1000 páginas y que hay muchas personas que no se acercan. Entonces nosotros, con un grupo de estudiantes, en ese momento estudiantes, hoy día todos ya son graduados, ultrapulentos, están en distintas universidades en el mundo, un proyecto muy bonito que además apoyó la Fundación José Nuez Martín. Claro, y que eso es muy importante, porque también estas cosas nos hacen porque sí, y tienen un destino muy concreto, ¿no? Que es no basta con decirle a la gente que tiene que leer. Por supuesto. No basta con decirle a la gente que se tiene que culturizar. Todo eso tiene que tener una motivación y hay que hacerlo entrar en un aparato de valoración de eso. Y por eso que es tan interesante ese libro de Nucho Órdenes de la utilidad de lo inútil, ¿no? Porque te recuerda sobre estos aspectos, sobre esta especie como de empresas, ¿no? De esta empresa, por eso tú hablaste de Fitzcarraldo, ¿no? Esta empresa que es lo inútil, ¿ya? Es decir, la Capilla Sixtina podría tener las paredes pintadas de blanco, ¿me entiendes? Pero resulta que hay gente iluminada, yo no en mi caso, pero iluminada en el sentido como Cervantes, ¿no? De crear una super obra que tiene 2 partes, que fueron publicadas con 10 años de distancia una de otra, la primera parte del Quijote, la segunda parte del Quijote, y entonces preguntarnos por este primer factor que para mí es central. No solo la ciencia necesita divulgación, las humanidades también necesitan divulgación, porque yo no puedo andarle exigiendo a la gente que lea Brecht a las 4 de la tarde camino a su casa en el Transantiago. Yo tengo que hacer algo para que la persona entienda por qué, y ese por qué tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con una edición que abrevia un volumen muy grande, para aquel que te dice, no, esto es muy grande, ¿no? Y resuelve el problema sobre todo del lenguaje, claro, entre el lenguaje de una España del siglo XVII, que cualquier persona tomaba el Quijote y lo leía y le era transparente, claro, a los jóvenes de hoy día o los lectores comunes. No solo pensar en los jóvenes, en todo aquel que toma. Todo aquel que tomaba el Quijote y decía Fidalgo, claro, y decía, ¿a qué se refería, claro, con Fidalgo? Claro. ¿Será Hidalgo? Sí, claro. No sé, suena parecido, pero ¿y si me estoy equivocando? Porque hay hartas palabras que son por supuesto iguales. Que hay otras ediciones que tienen muchas notas. Bueno, el punto es que, aunque tú no lo quieras, se necesitan versiones. Por supuesto. Y nadie en Inglaterra lee a Shakespeare en el inglés de Shakespeare. Por supuesto, porque por lo demás no lo entenderían igual que lo que ocurre, claro, con el Quijote. Y lo mismo ocurre con Dante. Por supuesto que está la edición para los especialistas y los cientos de notas, pero también hay ediciones para personas jóvenes, personas que están, jóvenes de espíritu me refiero, que están iniciándose en la aventura de leer, ¿ya? Y el punto es ofrecerle una versión que sea lo más llana posible y que las dificultades no estén ni en el anacronismo del lenguaje, ni en el anacronismo de la sintaxis, sino que se vuelva transparente, por ejemplo, el humor, por ejemplo, las anécdotas, porque lo más alucinante del Quijote de la Mancha es que es un libro para reírse. Mucho humor. Para reírse. Y resulta que los jóvenes, los que recién leen el Quijote, encuentran y dicen, no entiendo nada, los hipérbatos son de tal modo difíciles que hacen imposible la lectura. Y entonces este proyecto, que retoma proyectos que también han existido en Chile antes, y este no es la primera vez que se hace una versión. Existe una versión de Zigzag estupenda, pero tiene 200 páginas. Y nosotros lo que queríamos hacer era un punto intermedio entre esas versiones hiper reducidas y la versión original. Maravilloso. Oye, a ver, y tú dijiste algo que es maravilloso y que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje como sistema dinámico, absolutamente cambiante, en continua transformación, en donde hay que hacer una labor, diría yo, no solo hermenéutica, sino casi, ¿cómo decirlo?
arqueológica, ¿no? ¿Cómo se aborda una cosa así, Pablo? Que lo encuentro apasionante, de verdad. El proyecto... porque en rigor tú te metes en una labor que es de arqueología del lenguaje. Sí, ¿no? Claro. Y porque en el fondo lo lindo es que trabajamos en un sistema piramidal de la colaboración con los estudiantes, con las personas que hicimos la edición. Todos están mencionados en el libro. Y es así. Nos dividimos por capítulos, primero la primera parte y después la segunda parte. Tú haces 10, yo hago 10, el otro hace 10, y después de esos 10 capítulos que tú haces, tú revisas lo que hizo el otro y así fuimos construyendo la versión, ¿ya? Esto es colaborativo también, ¿me explico? O sea, aquí esto es interdisciplinario, colaborativo, ¿no? Porque en el fondo, si no hubiese tomado como le tomó al que hizo una versión, pero es idéntica, es decir, no es abreviada, es idéntica, es una versión actualizada al español en España, que se llama Andrés Trapiello, y que se tomó 14 años. Perfecto. Porque el Quijote de la Mancha tiene 358.000 palabras, ¿me entiendes? Y si tú quieres hacer una versión actualizada, tienes que revisar esas 358.000 palabras. Entonces, ¿ya? tirémosle Entonces, claro, a día por palabra. Claro. Ya no alcanzamos. Le tomó 14 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Armar un grupo de trabajo. Que trabajara en distintas fases, preocupado de distintos aspectos. Y esto es lo bonito del proceso, ¿no? Para mí, por supuesto que alguien me diga, ¿y de qué sirve esto? De nada. Eso es lo importante. De nada. ¿Y por qué se hace esto? Porque es bello. Claro. Porque es bello reunirse a trabajar sobre un texto, a producir una nueva versión. Y esto lo ha hecho la historia de la humanidad infinitas veces. Y se necesita hacer siempre. Yo, cuando la gente me empieza a criticar el hecho de haber hecho esto, ¿no? Yo le muestro el Orlando el Furioso que hizo Ítalo Calvino. Exactamente. Y que pasa como de 4.000 páginas, claro, a 50. A 52. Claro. Y entonces, lo bonito es hacerlo. ¿Y por qué hacerlo? Sobre todo porque nos entusiasmó. A ver, nos partimos con Rodrigo del Río, con Martín Venegas, con Nicole Inostroza, la gente que trabajó en el proceso, que son muchos más. Begoña Alberdi, Isidora Campano, Rodrigo del Río, Catalina Gallardo, Orlando Guerrero, Nicole Inostroza, Erika Jofré, Valeria Mora, Felipe Navarro, Martín Venegas y, por supuesto, edición coordinada por Pablo Quiminato. Bueno, cuando hicimos el proyecto entre todos, digamos, había que nombrarlo, ¿cierto? Sí, había que nombrarlo, porque es importante. Este es un proyecto que se suma en grupo, ¿ya? Y eso es como cuando uno hace una fiesta, ¿no? Maravilloso. Y toma muchos años, por supuesto. Maravilloso. Y hay una cosa que es súper relevante y que la gente cuando dice, bueno, pero ¿y cómo diablo yo voy a entrarle un libro de 500 páginas? La respuesta la dio Shrek al burro, ¿cierto? ¿Cómo se lee un libro de 500 páginas? Paso a pasito. Claro. Así le dijo Shrek al burro cuando tenían que cruzar a ir a rescatar la princesa. Exacto. Y entonces este es un libro en que usted podría leer el capítulo 1 y son 3 páginas. Sí, pues. ¿Te fijas? Y uno dice, oye, ya leí el capítulo 1, fíjate bien, ¿eh? Y el capítulo 2 son 5 páginas. No. Entonces no es tan loco. Demórese un año, pero léalo. Y sobre todo, el punto para mí central es generar una experiencia positiva, ¿ya? Que te invite a leer el original. Porque una vez que tú leíste es mucho más fácil leer el original. Y sobre todo esto es un tributo. Un tributo a Cervantes, a lo importante que es Cervantes en la lengua hispanoamericana, en Iberoamérica, en nuestros dialectos, como finalmente habría que decir, ¿no? Porque nosotros en Chile hablamos un dialecto, ¿no? Y muchas veces se malentiende porque la gente cree que cuando la Real Academia de la Lengua incorpora un chilenismo, podemos empezar a usarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando se incorporó la palabra huevón, lo dieron en las noticias. Y precisamente el tema es al revés. El tema es, en la Real Academia lo que hace es incorporar los usos, ¿ya? Por supuesto que este libro no está escrito con huevón y cachai. Es un libro que está escrito en un lenguaje llano, invitando a todo el espectro. Y neutro. Y neutro, claro. Hispanoamericano a poder revisar una otra versión. Si este es el punto. Es como una acción de arte, ¿me entiendes? Claro. Obviamente que no hay para qué hacerla. Ninguna acción de arte hay para qué hacerla. Ningún jardín hay para qué hacerlo. Ninguna plaza hay para qué hacerla. El punto es que la haces por esa gratuidad, esa otra forma de gratuidad que tiene que ver aportar al mundo con belleza, con cercanía. Así que todo este foco para hacer este Cervantes es acercar el texto a las personas. Maravilloso, maravilloso. Estamos conversando con Pablo Quiminato, justamente de esta empresa, de esta
Maravillosa locura de hacer una versión abreviada y adaptada al español de América de El Quijote, ¿sí? De Miguel de Cervantes. A mí me gustaría hablar del humor en este libro, y que es algo que es fenómeno, aun cuando hay muchos pasajes que también son para llorar, ¿no? Sí, claro, Profundo, tristeza. Sin embargo, hay mucho humor. ¿Cómo se expresa el humor aquí? ¿Y cómo se adapta ese humor? Que me parece que es una operación de una complejidad increíble, ¿no? Bueno, de partida es que se trata de mantener los caracteres, como se diría, ¿no? Perfecto. Porque está muy bien hecho eso en Cervantes. Solo lo único que tiene uno a hacer es seguir esa línea, ¿no? Los caracteres, cada uno de los entes que va incorporándose al proceso, ¿no? El mismo Quijote es un carácter muy preciso. Que es un estereotipo. Por supuesto, ¿no? Que me da mucha risa porque es ese viejo que todos decimos que es el Quijote y resulta que tiene 50 años en la obra, ¿no? Bueno, hoy día sería un joven. Yo he defendido la idea de que la gente de 50 años ya es vieja. Sí, claro. Y me parece que es fenomenal. Sí. O sea, y claro, entonces la gente dice, no, si la gente... Felipe Izquierdo me insistía que la gente de 75 años todavía era joven. Yo le dije, no, ellos son ancianos. Sí. Independiente que tengan una buena ancianidad. Exacto. Pero son ancianos, ¿no? Exacto. Y Sancho es eso. Sánchez, hijo de Sancho. Hijo de Sancho. Claro. Y así, entonces, lo bonito sobre todo es mantener el ambiente, lo que produce la situación, ¿ya? Para no dejar las marcas, sobre todo locales, ¿no? Por ejemplo, una manera de decir una cierta, por ejemplo, una salchicha en España, ¿me entiendes? Ir traduciendo lo más posible, porque esto en el fondo se llama intratraducción. Eso es lo técnico. Eso es lo técnico. ¿Ya? Técnicamente, lo que tú haces al traducir de un dialecto a otro, o sea, del español de España al español de Chile o al español neutro de América, es básicamente una intratraducción. Por ejemplo, lo que hace el Diario La Cuarta todos los días, porque el Diario La Cuarta recibe los mismos cables, digamos, la misma información que el Mercurio, solo que hace una intratraducción a un lenguaje local, picaresco, ¿no? Y lleno de agudeza popular. Y se terció el longi con la bachona. Y eso es intratraducción. ¿Ya? Es tremenda. El Diario de La Cuarta es el diario mejor escrito, ¿no? Pero extraordinario. Claro, porque hacen un proceso de intratraducción. Y aquí se hace exactamente lo mismo con el humor. Dejar la situación, tomar la generalización lo más posible para que la persona se pueda construir la imagen de lo que está ocurriendo, eliminar lo más posible los arcaísmos en el lenguaje, la sintaxis del siglo XVII, transformarla en una sintaxis lo más neutra, ¿ya? Resolver los hipérbaton, tú sabes que son las alteraciones del orden de la oración, ¿ya? Y entonces donde decía aqueste señor Mozalbete vino e hizo, tú das vuelta, cambias las palabras, cambias el orden, pones el verbo después del sujeto, ¿no? Y dejas la oración simplificada. Ahora, no creas tú que no hubo personas que se alzaron en contra de este proyecto. A ver. No, eso es muy sabroso. Maravilloso. Lo mejor la tengo que contar porque es muy sabroso. Maravilloso. No voy a decir nombre, pero fui a un... Di las iniciales. Igual que cuando la gente es menor de edad y comete un delito. Claro. ¿Ah? RH. Claro, pero eso va a ser como Violeta Quevedo. ¿Te acuerdas de esa escritora chilena que escribía en clave y decía, claro, y ponía los nombres completos casi? No. Empezaba con B y terminaba con Ana, claro. No, pero el punto aquí es que una persona en un congreso de cervantista, cuando yo presento este proyecto, escandalizada, ¿no? Me pregunta... Muy honestamente, una profesora universitaria me pregunta, y cuando los niños entiendan todo, ¿qué va a hacer el profesor? Ah, mira qué inteligente. No, pero él es brillante. Ella. No, entonces, esa pregunta tú te puedas dar cuenta de lo que estamos, ¿no? Claro. Y aquí vuelve el tema que hablábamos al inicio, ¿ya? La idea del académico como una especie de chamán que permite que el estudiante comprenda lo incomprensible. Claro. Y es una cuestión que en las humanidades pasa mucho y que la ciencia y la tecnología le critica mucho a las humanidades. Ahora, ella más bien era una administradora de... Claro, del oscuro. De los oscuros, exactamente. O sea, es decir, que enseñarle a los estudiantes es
volverles claro lo oscuro. Claro. Ella hacía dark management. Claro, algo así. Y el punto para mí precisamente es ese, ¿no? Y eso es lo que yo les explicaba en ese congreso cuando ella me hace esta pregunta. Precisamente es autonomizar la lectura del Quijote para que la gente no requiera de un chamán que lo hace entrar en un texto que, producto del tiempo, se ha vuelto oscuro. Se ha vuelto críptico. Claro, pero resulta que cuando Cervantes publicó este libro fue un bestseller. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, y si era un bestseller, era porque lo leía todo el mundo. Maravilloso. Entonces, y no porque era parte de los iniciados. Y tal como yo les trato de explicar a mis estudiantes cuando enseño esto, les digo, mira, nosotros no sabemos qué va a quedar de nosotros. Nosotros no sabemos si va a ser Harry Potter lo que va a leer la gente en 400 años más como lo mejor del siglo XX. ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que trata de hacer el siglo XX? El siglo XXI trata de gobernar el legado. Es decir, ¿qué va a pasar? Entonces te dicen, no se puede tocar el Quijote porque el Quijote es como algo sagrado. Y yo les quiero decir que, lo siento, el Quijote fue un bestseller y fue un gran bestseller. Tan bestseller que hubo un señor entre medio que Cervantes publicaba la primera parte y la segunda, que se le adelantó y publicó el Quijote de Avellaneda y le vendió todas las copias que podría haber vendido Cervantes. ¿no? Y Cervantes, de hecho, habla de ese personaje. Entonces, lo que te quiero decir con esto es como Cervantes era un sujeto de la actualidad. No estaba en un panteón inmortalizado. De hecho, era un sujeto que lo pasó muy mal en su época, ¿no? Y entonces, en la segunda parte del texto sí recuperamos este hecho que ocurre con la publicación del Quijote de Avellaneda, que es este tipo que se le adelanta al Quijote y publica una versión de lo que sería la segunda parte del Quijote antes de que Cervantes pueda publicar su segunda versión. Eso hoy día se llama fanfiction. Perfecto. ¿Ok? Y es cuando la gente, como la señora que escribe, digamos, cuando se escribe Las sombras de Grey, ¿no? Lo que hace es meterse en una historia que le pareció mal terminada y ella completa con estas sombras de Grey. Entonces, eso se llama fanfiction, es reescribir lo que el otro dejó, pero eso también es la Odisea respecto de la Ilíada. Exactamente. ¿Okay? Y es la Eneida respecto de la Odisea y la Ilíada. Y es Dante respecto... ¿Me entiendes? Entonces, el punto aquí es entregarle las libertades a las personas para que puedan acceder al conocimiento. Porque a mí, dentro de los focos que me raya últimamente, es que escuché una frase muy bonita de un psicólogo de apellido Mitchell, de un psicólogo relacional, y que dice, las psicopatías sociales principalmente están relacionadas con que las personas no han tenido acceso a la imaginación. Porque si hubiesen podido imaginar otra salida, tendrían otra vida. Nadie puede querer estar enfermo socialmente, me refiero, ¿no? Nadie puede buscar eso. Por lo tanto, él plantea esta idea de que si hubiesen tenido acceso a una imaginación, a un estándar de imaginación mejor, su vida sería distinta. Y pensar en eso me alegra mucho porque para mí ha sido, digamos, un espacio que me libera de la idea de creer que solo la formación y solo la educación en un tipo de conocimiento es la que te va a hacer libre. Yo creo que esta idea de pensar que la imaginación te puede hacer libre y que puede ser más democrática y de mejor calidad es mejor. Es fenómeno esa frase, es fenómeno. O sea, me dieron ganas de invitarlo. No se puede porque viene en Estados Unidos, pero... Por eso, me dieron ganas de invitarlo, oye, pero extraordinario. Estamos conversando con Pablo Chiuminato de esta maravillosa versión de Miguel de Cervantes de El Quijote, una versión abreviada y adaptada al español de América. Y aquí sale cuando efectivamente le destruyen la biblioteca. Sí, por supuesto. Sale la parte, ¿no? Sí. Por supuesto. No, es que lo que Además pasa... que a mí me gusta contarle a la gente que cuando están destruyendo la biblioteca de Cervantes, aparece un libro nada menos que es nuestro libro, pues, que es el poema épico de la Araucana, sí, ¿cierto? Claro. Y está dentro de los libros que tiene el Quijote en su biblioteca. A mí, yo cuando llegué a esa parte del libro, salí corriendo, me acuerdo, de mi pieza. Pero miren, la Araucana está en el Quijote. Por supuesto, todo el mundo me miró y dijo, ¿y? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué te importa? Es como que de repente en la Guerra de las Galaxias saliera efectivamente citado, no sé, el chamaco Valdés. ¿Te fijáis? Nadie me pescó, nadie me pescó, Pablo. Y yo creo que fue de las grandes primeras frustraciones que tuve en mi vida cuando empecé a caer en la cuenta que era más raro que una culebra con orejas. Claro, ahí en ese momento comprendí, me miré un espejo y dije, soy una gallina con labios. ¿Te fijáis?
Pero el punto es que lo que pasa es que, déjame explicarte. ¿No te emocionó a ti esa parte? Muchísimo. O sea, muchísimo. Yo lo encuentro. Pero el punto, además, ya el orgullo de tener un poema épico, sí, ¿no? claro. Eso es fenomenal, ¿no? Cuando la gente dice. Yo siempre les pregunto, ¿cuántos poemas épicos hubo en la América, cierto? No tantos, no tantos. Y de pronto, ese poema épico aparece dentro de los libros en la biblioteca del Quijote y de hecho no es destruido. No lo quema. De hecho no es destruido. Fíjate el honor. Pero ese punto es muy bonito porque me permite comentarte que cuando se hizo la abreviación, digamos, se abrevia todo. Y los capítulos que eliminamos son exclusivamente los capítulos que Cervantes incorporó solo en la primera parte y que se llaman historias intercaladas o novelas intercaladas, como se quiera llamar. Y que realmente, digamos, abren una ventana y se va para otro cuento. Son una historia en sí misma. Son una historia en sí misma y son nucleares. Y lo que en el fondo a mí me pasó cuando yo lo leí cuando era niño es que simplemente yo decía, ¿qué pasó entre...? Es como que... Ya, y esta cosa de por qué hago referencia a la infancia. Y es porque una frase que yo he escuchado, no tan solo de mis conocidos o de mis estudiantes, sino que también lo escucho en las investigaciones que he realizado, por ejemplo, con Cristina Cordero, que es una persona que hicimos una investigación muy bonita sobre bibliotecas y lectura en jóvenes, ¿no? ¿Qué nos aparece? La lectura en el colegio destruyó mi gusto por la lectura. Y eso la gente te lo dice. Y bueno, y a mí me pasó cuando yo era chico, ¿no? Cuando leí Cervantes y había que leer 10 capítulos a la semana, Dios me guarde, o sea, Dios me guarde, tenía, no sé, 12 años, 14 años, y fue terrible, ¿ya? Entonces, el punto es este también. Nosotros seleccionamos qué capítulos eliminar en relación a que la historia se mantuviera en su linealidad lo más constante posible. Entonces, realmente cuando tú lees el libro es aventura tras aventura, tras aventura, tras aventura, y sin las partes intercaladas, que de hecho el mismo Cervantes se arrepintió de haber puesto en el primer volumen y en el segundo no reutiliza ese juego, claro. ¿ya? Fue ambición. Sí, fue ambición. Se fue en volada el pobre claro. Cervantes. Fue más ambicioso de lo necesario. Como todos. Claro, y bueno, ahora lo bonito es que él repara y recula, ¿no? Ahora, y por lo tanto, ustedes mantienen ese capítulo, efectivamente. El capítulo de la biblioteca sí, pero los intercalados se eliminan, ¿ya? Las historias independientes que están al interior del libro, que son preciosas y que se pueden estudiar, porque por sobre todo lo que le digo a la gente que digamos, se enoja por este libro, que no es poca, es, loco, yo no estoy diciendo que no tengan que leer a Cervantes, estoy diciendo todo lo contrario, que hay que leerlo, solo que hay que generar puentes entre esas obras clásicas y las obras... Es la labor pontificadora. Exacto. De la Universidad Católica. Hacer puentes. Por eso se llama Pontificia Universidad Católica. Cuando la gente dice, ¿por qué se llama Pontificia? Bueno, porque efectivamente de suyo está efectivamente esa voluntad de construir puentes. Y por eso la editorial de la universidad aceptó el proyecto. Maravilloso. Pablo, y después de este proyecto, ¿estáis en proyectos nuevos, en otros proyectos que nos podáis contar en este minuto? Sí, en este momento no de la misma línea, digamos, porque bueno, una empresa como esta tomó muchos años y ahora estoy tratando de terminar 2 libros que tengo ahí en carpeta. Uno sobre el tema de las humanidades y el medio ambiente. ¡Wow! Muy bonito, ¿ya? Que estoy trabajando con Andrea Casals, que vamos a ser coautores. Y otro que espero poder venir a comentar aquí también, que es sobre la imaginación. Que es un proyecto que estoy haciendo con Valentina Rosales, una psicóloga, y estamos trabajando juntos en eso. Que es un pequeño... Los dos son pequeños, son libros breves, ¿no? Comparado con esta cosa de 570 páginas. Ahora yo me ofrezco para ir a hablar de la imaginación porque por Dios que pienso tontera yo siempre. Estoy todo el rato inventándole cera. Bueno, a mí me gustaría que el libro se llamara ¿Qué te haya imaginado? Porque esa frase es muy buena. Es muy buena esa. Pero desgraciadamente tiene muy mala traducción. Exactamente. Es muy chilena, ¿no? Es un chilenismo. ¿Qué te haya imaginado? ¿Qué te haya imaginado? Tú sabes que me estáis tocando una parte, porque cuando yo llegué de chico a vivir a Chile, a los 13 años, no sé, de las cosas que me sorprendían era que yo habían modismos, habían chilenismos, aun cuando mis papás eran chilenos, mis hermanos, todos,
que yo no lograba entender, y entre ellas estaban estas frases. ¿Qué te has imaginado? Y yo no sabía si eso era bueno o malo. ¿Qué te has imaginado? Todavía está ahí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué te has imaginado? No, y yo no sabía si tenía que contarle lo que me había imaginado. Exacto. Casi literalmente, pero yo decía, no es lo que me está preguntando, ¿te fijas? O cuando te decían agrandado, no sé, pucha, que eres agrandado. Y uno decía, oye, me está diciendo que soy después. Y espérate, yo voy a sumar una palabra que me fascina: pergenio. Pergenio, muy buena. Maravilloso, claro. Yo ahora sí, de los traumas que todavía me quedan de esa época, es cuando efectivamente en un cóctel, me acuerdo que estaba con mis tíos y todo, y yo fui a sacar una papa frita y me pegaron una palmada en la mano y me dijeron, no, el aperitivo es para los grandes. Entonces yo dije, no, es que yo quiero estar aquí para conversar con mis tíos. Me dicen, no. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Y yo incurrí en la falta más grave de todas, ¿cierto? La del niño que contesta. Y yo le dije, pero tío, las gallinas no mean. Por eso, me dijo, los niños no hablan. Y recién ahí caí en la cuenta que me estaba echando de ese lugar y haciendo callar, por supuesto, para el resto del día, ¿no? Bueno, pero ahí puedes descubrir una motivación para que hasta el día de hoy, luego de que dejaste de ser niño, claro, no mearon las gallinas, pero sí ocupaste el rol de tu tío. Y no me callarán. Maravilloso, claro que sí, no, de todas maneras. Es más, yo estoy haciendo todo un trabajo con los científicos para lograr que las gallinas meen de una vez por todas, para que efectivamente ese dicho se lo tengan que entubar, ¿no? Sí, porque vamos a ir al punto. Lo que pasa es que la gallina mea y caga al mismo tiempo. Exacto, o sea, es de una síntesis, sí, valiosísima. Un día, ¿no?, podemos discutir sobre esto. Por supuesto, es que por eso te digo, porque a mí me encantaría hacerme parte de estos proyectos, te digo, Pablo, en serio, porque creo que un proyecto sobre la imaginación sería un proyecto muy nutritivo, sí, para este maravilloso país en este minuto, ¿no? De todas maneras. Sí, sobre todo cuando la imaginación incluso está casi toda puesta al servicio del emprendimiento. Exacto. O de la innovación. O de la innovación. En condiciones que yo lo primero que digo es, por favor, reparen un minutito cuando le hacemos esta oda a la innovación, porque la innovación no es un valor per se. No, pues señores, la innovación, si bien, claro, es un valor en determinados contextos, pero en otros contextos es súper nociva. Sí. ¿Te fijas? ¿Te imaginas que uno innovara con el Quijote? Lo que podría terminar... O a veces la innovación precisamente es volver al pasado. Bueno, es que, o sea, de hecho, la innovación a veces puede ser, efectivamente, esa estrategia de reinstalar determinados valores e ideales del pasado en un contexto, efectivamente, en ese proceso de adaptación, que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Entonces, es súper valiosa el tema de la imaginación. Maravilloso proyecto. Y en el mundo del arte, ¿estáis haciendo algo de la producción artística? Sí, pero todavía falta para eso, porque hice una muestra el 2015 y los artistas tenemos que guardarnos un rato, así como no soy... yo creo que el 2019 va a haber una exposición de nuevo. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y en qué fase de la creación artística está ahí? Digamos, ¿en qué ámbito? No, porque... a mí me interesa la materialidad de la pintura todavía. ¿Sigues ya ligado a la materialidad de la pintura? Sí, es que es otro tiempo, po. Lo que la gente a veces no entiende. La gente pregunta, ¿por qué pintar hoy día que existen otros materiales o fotos? Yo digo, que es la pregunta que se viene haciendo el mundo desde principios del siglo XX. Claro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, porque ahí hay una temporalidad que está ligada a esa materialidad y yo quiero esa temporalidad y no otra, ¿no? Como cuando la gente me pregunta por qué cocino en mi casa todos los días y si uno puede ir al supermercado y comprar una masa hecha. Digo, no, porque lo que me interesa es precisamente no meter las manos en la masa, no que al sacar la masa de un paquete, ¿no? Hay una temporalidad y lo que a mí me interesa precisamente es eso, el tiempo que se demora en secar, que se demora en hacer, que hay que mezclar un cierto color con un cierto aceite. Es eso, esa calidad. Lo que la gente piensa es que uno pinta para los otros, pero en realidad uno pinta porque lo que le gusta es el tiempo que pasa uno haciendo eso. Maravilloso. ¿No? Bueno, por eso está esa frase tan bonita que dice que el hombre mora demorando, ¿no? Sobre la tierra. Exacto. Lógico, de eso se trata. Pareciera que nuestra labor en la tierra, antes que otra, es la de justamente alargar ese tiempo del que disponemos, ¿no? Exacto. Maravilloso. Oye, Pablo, ¿qué querís que te diga? Así nomás. Muchas gracias por la invitación, Federico. Muchísimas gracias a ti, te pasaste, lo pasé increíble, me entretuve, aprendí y por supuesto le recomendamos a todo el mundo este maravilloso libro
de este joven Miguel de Cervantes, un chiquillo que extraordinario, una promesa, un libro que está saliendo recién, El Quijote, ¿sí? Una versión abreviada y adaptada al español de América. Es una edición coordinada por don Pablo Chiuminato. Yo quiero hacer algo, por supuesto, contra todas las reglas de la radio. Quiero volver a leer el equipo. Begoña Alberdi, Isidora Campano, Rodrigo del Río, Catalina Gallardo, Orlando Guerrero, Nicole Nostroza, Erika Jofré, Valeria Mora, Felipe Navarro, Martín Venegas y Pablo Chiuminato. Ellos efectivamente se dieron el tiempo de efectivamente adaptar y abreviar este Quijote de la Mancha. Por supuesto, invitamos a todo el mundo a nuestro Festival de Creatividad Migrante, La Diáspora, donde vamos a tener una serie de actividades. El cierre del festival es el día 5 de mayo a las 4 de la tarde, pero este lunes 23 de abril a las 19 horas en el estudio de televisión de Campus Creativo se realizará una conversación maravillosa entre el gran editor cultural alemán Mangold y por supuesto Christian Barken. Van a estar conversando en el estudio de televisión de Campus Creativo a las 7 de la tarde. No se lo pueden perder. La Diáspora es un proyecto que fue posible gracias a la colaboración del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, el Festival Internacional de Valparaíso, la Fundación Konrad Adenauer, Barrio Bellavista Recoleta, la APECH, SCD, Color Animal y Cerveza Sol. Y por supuesto, Campus Creativo. Toda la información en www.campuscreativo.cl de la Universidad Andrés Bello. Don Pablo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un beso grande para todos. Recuerden, todos los días a las 21 horas pensar es clave. Y por supuesto en www.radiolaclave.cl. Ahí también estamos directamente en streaming. Y también este programa queda guardado en YouTube, por lo tanto lo pueden revisar cuantas veces necesiten y además aprovechar de admirar la fantástica chaqueta de Pablo Chiuminato. Que era de esa tienda que se llamaba Los Trapos. Aquí en Providencia. Claro, por supuesto. Que lamentablemente desapareció en la entradita del patio, del llamado patio. Así que esto no es de un diseñador internacional, es de Los Trapos. Es de Los Trapos. Sí, sí. Fenómeno. O sea, ¿quién no gozó de las corbatas tejidas de Los Trapos, por ejemplo? Gracias, un beso grande para todos. Chau, chau. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. El lunes vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura, somos la clave.